Bienvenidos, hoy vamos a hacer una revisión a fondo de los tumores intramedulares. Vamos a apoyarnos en textos clínicos, también en diagnóstico por imagen, información súper útil para quienes se preparan en este campo, por ejemplo para exámenes tipo USMLE Step 2. El plan es sacar los puntos clave: epidemiología, tipos principales, cómo se presentan, qué vemos en las imágenes y bueno, cómo se tratan. Queremos destacar esas diferencias que son cruciales para el diagnóstico. Exacto. Nos vamos a enfocar mucho en diferenciar los tumores más comunes, como el ependimoma y el astrocitoma. Entender esas diferencias es vital. Perfecto. Pues para empezar, un dato. Los tumores medulares no son tan frecuentes, ¿eh? Representan más o menos entre el 5 y 10% de todos los tumores del sistema nervioso central. Así es, pero su localización los hace muy importantes. Dentro de los que se originan ahí mismo en la médula, los primarios intramedulares, los gliomas son la gran mayoría, como un 70%. Y de esos, los principales son los ependimomas y los astrocitomas. Ok, gliomas son la mayoría. Luego están los hemangioblastomas, que son como un 5%, y ya después vienen otros más raros: metástasis, gangliogliomas, paragangliomas. Y es útil distinguir, ¿no?, entre los primarios, que nacen ahí, y los secundarios o metastásicos, que vienen de otros sitios. Claro, como pulmón, mama, melanoma. Aunque fíjate que las metástasis dentro de la médula, intramedulares, son poco comunes. Entendido. Bueno, entremos en materia con el ependimoma. Este es el tumor intramedular más común en adultos. Estamos hablando del 60% de los casos. Sí, la edad promedio de diagnóstico ronda los 38 años. Clínicamente los síntomas pueden ser algo vagos al principio: dolor de espalda, a veces déficits sensoriales o motores que van progresando, problemas de esfínteres. Nacen en la zona central de las células del epéndimo y lo característico es que crecen empujando el tejido, no infiltrándolo. Ah, o sea, desplazan en lugar de invadir. Exacto. Y por eso suelen tener bordes bien definidos. Y eso se tiene que ver en la resonancia magnética, ¿no? En la RM. Claro, se ven como lesiones centrales, bien delimitadas, y típicamente realzan de forma homogénea, muy marcada, después de administrar contraste. ¿Y en T2 cómo se ven? Suelen ser hiperintensas, o sea, brillantes, en T2. Y que estén bien definidos supongo que ayuda en el tratamiento. Totalmente. Facilita mucho una resección quirúrgica completa. Hay subtipos interesantes, como el mixopapilar, que se da casi exclusivamente en el filum terminale. Este puede sangrar y a veces causa un desgaste en las vértebras por la presión, lo que llamamos scalloping. Interesante. ¿Algún otro subtipo relevante? Sí, el del cono medular. A veces se asocia a neurofibromatosis tipo 2, la NF2. Esto es una pista importante porque puede haber otros tumores asociados. Su localización central ayuda a diferenciarlo del astrocitoma. Perfecto. Hablemos entonces del astrocitoma medular. Este es el más frecuente en niños, ¿verdad? Sí, aunque la edad media de diagnóstico es sobre los 29 años, afecta más a jóvenes. La clínica puede parecerse al principio: dolor, hormigueos, problemas de vejiga o intestino, pero su comportamiento biológico es muy distinto. ¿En qué sentido? Pues que estos son tumores infiltrantes. Se mezclan con el tejido nervioso sano, no lo desplazan. Por eso sus límites son muy difusos, mal definidos. Y eso complica las cosas. Muchísimo. Complica la cirugía, es difícil sacarlo todo, y por eso tienden a recurrir más que los ependimomas. Y la RM debe reflejar eso. Exacto. En la RM se ven lesiones más bien excéntricas, no tan en el centro como el ependimoma. Los bordes son irregulares, mal definidos, y el realce con contraste suele ser más parchado, no tan homogéneo. También es común que tengan quistes asociados. Y suelen ser más largos, ¿no? Sí. Tienden a extenderse más a lo largo de la médula, un promedio de 7 cuerpos vertebrales, frente a unos 4 del ependimoma. Y ojo, estos se asocian a la neurofibromatosis tipo 1, la NF1. Bien, entonces, para resumir y que quede claro, pensando en el diagnóstico diferencial, que es crucial para exámenes y la práctica. A ver, ependimoma, más en adultos, localización central, bordes bien definidos, realce homogéneo con contraste, y la hemorragia es relativamente frecuente. Y astrocitoma, más en niños jóvenes, localización excéntrica,
bordes mal definidos, infiltrante, realce parcheado o irregular, y la hemorragia es rara. Justo. Esas son las claves. Vale. Mencionemos rápido algún otro, el hemangioblastoma. Ah, sí. A veces asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau, VHL. Lo característico aquí es que produce mucho edema, mucho hinchazón alrededor, a veces desproporcionado para el tamaño del tumor. Frecuentemente se ve como un nódulo pequeño que realza mucho, asociado a un quiste más grande. ¿Y las metástasis intramedulares? Son raras, como decíamos, pero hay que pensar en ellas. Suelen venir de pulmón, mama, melanoma. Típicamente son nódulos pequeños, pero también con mucho edema alrededor. Otros, como gangliogliomas o paragangliomas, son aún menos frecuentes, sobre todo en la zona del filum terminale. Entender todo esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo se tratan estos tumores? ¿Qué guía la decisión? Bueno, es una decisión compleja. Influyen muchas cosas. La biología del tumor, o sea, qué tipo es, qué grado tiene, si invade o no. También la velocidad a la que crece. Pero fundamentalmente, lo más importante es el estado neurológico del paciente al momento del diagnóstico. Ese es el principal factor pronóstico. Entiendo. Lamentablemente, si ya hay un déficit severo, como una paraplejía, la recuperación funcional es limitada. Menos del 30% de esos pacientes vuelven a caminar. ¿Qué dato más duro? Sí, la localización también importa mucho, claro. La mayoría están en la columna dorsal, y eso influye en cómo se planea la cirugía. ¿Y cuándo se opta por la cirugía? Por ejemplo, una laminectomía descompresiva. Se considera si la lesión está aislada, si hay una fractura patológica que esté dando problemas, si el tumor no responde a la radioterapia o si hay inestabilidad después de la radio. Requiere una planificación muy cuidadosa. Cómo acceder, cuánto se puede quitar del tumor, la exéresis y si después hay que estabilizar la columna con implantes. Y supongo que la posibilidad de quitarlo todo varía. Claro, es mucho mayor en los ependimomas, que están bien definidos, que en los astrocitomas, que son infiltrantes y es casi imposible asegurar que se ha quitado todo. Entonces, como mensaje final, la caracterización precisa con resonancia magnética es absolutamente fundamental. No solo nos dice qué tipo de tumor es más probable, sino que nos da pistas sobre si se podrá operar bien y cuál puede ser el pronóstico. Exactamente. Es fascinante ver cómo esos detalles que vemos en la imagen reflejan directamente cómo se comporta el tumor, su biología, y eso guía decisiones terapéuticas que son críticas. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Pensar en cómo esa localización precisa dentro de la médula, esa diferencia entre ser central como el ependimoma o excéntrico como el astrocitoma, impacta de forma concreta en la planificación detallada de la cirugía y en los riesgos específicos de cada abordaje.